Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señora presidenta, señores asambleístas, esta asamblea está para legislar, fiscalizar cuando aquellos que deben ser fiscalizados así lo quieren, o para levantar simples organizaciones de la sociedad internacional civil sin fines de lucro a la categoría casi de gobiernos. Es que la Sociedad Interamericana de Prensa es mucho menos de lo que ha dicho la presidenta en su intervención y de lo que ha dicho el asambleísta Mauro Andino. No es otra cosa que una minúscula ONG en el mundo internacional de ONGs. Reúne, sí, a representantes, propietarios de medios de comunicación privados, se reúnen ocasionalmente una vez al año, pero no tiene por ningún lado la condición de gobierno, de asociación internacional reconocida por un tratado o por un convenio internacional. Pensar entonces que esta Asamblea Nacional, poder del Estado ecuatoriano, se coloca a la altura de la Sociedad Interamericana de Prensa, como si es que esta Asamblea debiera responder a otra institución de la misma jerarquía institucional, sí resulta preocupante. Y por ello es que la respuesta que la Asamblea Nacional hoy le está dando a la CIP finalmente será una condecoración en el pecho del presidente de la Asociación Interamericana de Prensa para decirle al mundo: un manifiesto, un simple manifiesto, generó una reacción casi desproporcionada de la Asamblea Nacional del Ecuador. Bastaron 2 o 3 exigencias para que temblara la institucionalidad en el país. Tranquilicémonos. No estamos ante un gobierno a punto de invadir el Ecuador. No estamos ante un organismo internacional con cascos no azules, tal vez cascos verdes, que pueda tener injerencia en las decisiones del país. No, estamos frente a una minúscula ONG en el ámbito de la información, que tal vez lo que diga tenga resonancia es otra cosa, pero institucionalmente la CIP no tiene comparación alguna con la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Mientras la Asamblea Nacional, con la resolución que estamos debatiendo, presenta una exposición de motivos fundamentando en la Constitución el derecho a la autodeterminación, a la soberanía, a la no injerencia de poderes extranjeros en el país, y resuelve rechazar la resolución de la CIP porque interfiere, no es que amenaza, interfiere en las decisiones del Estado ecuatoriano. La Sociedad Interamericana de Prensa, en cambio, en Chile, hace pocos días, resolvió exigirle al gobierno y al Parlamento que se derogue la Ley Orgánica de Comunicación, que se solicite una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se permita el acceso a la información en los términos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública en el país. Ni la CIP podía decir lo que dijo, ni la Asamblea puede decir lo que hoy quiere decirse con la resolución. Para exigir, el que exige debe tener el poder para que se cumpla lo que exige. ¿Qué poder tiene la CIP? Exijo que la Asamblea Ecuatoriana derogue la Ley de Comunicación. ¿Y qué? ¿Y qué? Esa exigencia ni siquiera llega al nivel de exhortación, se queda como un simple manifiesto. Que la Asamblea Nacional responda esas exigencias ineficaces, como si fuesen molinos de vientos convertidos en grandes guerreros, es un desacierto. La Asamblea Ecuatoriana no puede demostrar susto,
No puede una resolución de la Sociedad Interamericana de Prensa remover la institucionalidad nacional con un simple manifiesto. ¿Qué nos pasa? Sin embargo, si es que se quiere que la Asamblea se coloque al mismo nivel institucional de la Sociedad Interamericana de Prensa, la batalla debería darse en el ámbito de las ideas y de las opiniones. Debemos olvidarnos que ya se amenaza realmente contra la soberanía nacional y pasar a discutir aquellos temas que la Sociedad Interamericana de Prensa ha colocado en la resolución que ahora debatimos. La réplica de esta Asamblea Nacional en la resolución es pobre, desafortunada, porque no logra finalmente desvirtuar los fundamentos que presenta la Sociedad Interamericana de Prensa, sobre todo en los considerandos. ¿Qué dice la Sociedad Interamericana de Prensa? Que el señor Jaime Mantilla Anderson, gerente y propietario de Diario Hoy, presentó una denuncia sobre la forma como su medio de comunicación fue cerrado en el país. La CIP también dice que hay más de 300 funcionarios en los organismos supervisores y rectores de la comunicación que están monitoreando noticia por noticia. Adicionalmente, la CIP dice que nosotros en la Asamblea y aquellos que están en el gobierno no hemos aceptado las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas en materia de libre expresión. Sobre esto debería pronunciarse la Asamblea. No rechazar que la CID se inmiscuye con este manifiesto en las decisiones del país. Ya existe una sentencia de la Corte Constitucional, espuria, por cierto, una sentencia que ha legitimado la Ley Orgánica de Comunicación en nuestro territorio. Ya no debería preocuparnos del tema, pero parece que sí nos tiene preocupados porque todavía en una de las enmiendas está el convertir a la comunicación en servicio público a nivel constitucional. Si ya no debemos preocuparnos en el país, sí debemos de estar atentos a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Es que la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado el contenido y la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. El gobierno ecuatoriano, adicionalmente, no ha pedido una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la Corte juzgue la convencionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación. Y hay una serie de noticias que recorren el mundo internacional y todas ellas, o la mayoría, le van dejando al Ecuador en mal predicamento en cuanto al respeto a la libre expresión, a la comunicación y a la libre información. En esta resolución, entonces, lo que debió haber hecho la Asamblea no era sino explicarle al Ecuador y al mundo, no a la CIP, que en el Ecuador la Ley Orgánica de Comunicación se aplica de manera neutral, que no hay dedicatoria. Debería decir la Asamblea que cuando el régimen utilice espacios públicos, radiales o noticiosos, nunca, jamás despoja de su dignidad a periodistas u opositores. Debería decirse en esta resolución que ningún periodista en el país está atemorizado, que este es un mundo apacible en materia de información y de paz. Si eso se dijera en la resolución y se probara con hechos y evidencias, por supuesto que la Asamblea debería pronunciarse con fuerza y con vigor, pero ubicarnos al mismo nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa, como si la Sociedad Interamericana de Prensa fuera otro parlamento. Tiene un minuto, parece asambleísta. Un gravísimo error, señora presidenta. Hago un llamado entonces para que reflexionemos. Yo entiendo su preocupación, presidenta, y sobre todo comprendo sus convicciones, pero más allá del estatismo informativo y comunicacional que consagró la Corte Constitucional en esa espuria sentencia, está la posición internacional de un poder del Estado. La CIP
es un minúsculo órgano que tiene fuerza por sus ideas y por su voz, pero institucionalmente no puede compararse a una asamblea como la ecuatoriana. Por ello, comedidamente, pido que se retire esta resolución o se la reformule en los términos en los que he indicado. Muchas gracias.